invitamos a alguien para seguir hablando de un tema que despertó mucha polémica y va a seguir despertando mucha controversia. Bueno, despertó mucha polémica cuando se trató el tema de la ordenanza de los agroquímicos, pero en realidad es para darle una vueltita de tuerca, porque esto del ordenamiento territorial y la producción periurbana tiene otros matices para tener en cuenta, digamos. No es únicamente el agroquímico lo que está en danza. Y para eso convocamos al ingeniero y presidente del Centro de Ingenieros Agrónomos de General Villegas, Martín Videladorna, a quien saludo en este momento. Buen día, Martín. Buen día, Mauro, ¿cómo te va? Bueno, es así, vamos a hablar de ordenamiento territorial y de las muchas otras cosas que se pueden hacer y que se pueden discutir más allá del uso o no uso de agroquímicos y de cuántos metros sí y cuántos metros no, ¿verdad? ¿Cuáles son las herramientas que podemos utilizar para tener una producción ordenada que cuide el medio ambiente y que no perjudique al aspecto económico? Mira, antes que nada, hablando de lo que la primera parte que vos mencionaste, que es el ordenamiento territorial, eso es un tema estatal, digamos, es un tema que tiene que estar en manos del Estado nacional, provincial y municipal. El ordenamiento territorial, en estos últimos días y tiempos hemos estado hablando en general del tema relación solamente a la aplicación de agroquímicos por el tema periurbano, pero el tema es mucho más amplio. La planificación urbana es un tema que tiene que tener en cuenta el Estado en los 3 niveles para ordenar, como dice su nombre, la forma de vivir y los lugares de vivir de los ciudadanos. Esto hace a los lugares donde se puede construir, la altura, el tema de inundaciones que nos ha afectado tanto a nosotros, el tema de los espacios públicos, prever dónde se van a dejar plazas, calles, todo lo que son servicios. Eso lo tiene que marcar el Estado y con mucho tiempo de anticipación al crecimiento de una ciudad, no ir emparchando, comprando una chacra, haciendo un barrio al lado y no previendo absolutamente nada. Nosotros tenemos acá barrios que los hemos hecho en lugares donde no hace mucho tiempo había una laguna y así no fue la última inundación. Eso es lo básico del ordenamiento. Después, marcar a partir de ese ordenamiento lo que sería la zona urbana, la intermedia, que se ha llamado periurbana, y donde comienza la zona rural. Y no cabe duda que en esa zona periurbana, en donde hay contacto directo entre la producción y los ciudadanos, la gente que vive en esa franja tiene un contacto directo con determinadas técnicas, determinados productos, determinadas labores que los pueden perjudicar. Ahí hay que fijar ciertas pautas para trabajar. Bien, ¿y de qué pautas estaríamos hablando? En esas franjas hay que trabajar con determinadas condiciones, hay que ponerle límite a determinados productos, en el caso de los químicos, hay que ponerle límite a algunos cultivos, te estoy diciendo normas que hay en algunos lugares del mundo, por ejemplo, ¿cuáles? Y por ejemplo, cultivos que son muy susceptibles de incendios. Fíjate que no es solamente un tema de químicos, o sea, cuando se habla de la peligrosidad de esa franja con respecto a la gente que vive allí, tenés que tener en cuenta otros temas que no solamente son químicos. Por ejemplo, hacer algo que sea demasiada cantidad de material incandescente en algún momento del año, un momento crítico. Entonces hay varias cosas para tener en cuenta. Acá en la provincia de Buenos Aires, que es el lugar donde estamos, lamentablemente no tenemos una ley provincial que lo regule, entonces se ha llegado a este desorden de que cada municipio hace su ordenanza con medidas y restricciones de lo más variadas, sobre todo el tema medidas en el área de exclusión y en el área de amortiguamiento, desde 40 metros el caso nuestro, a 1000 en pergamino, marcadas por un juez. O sea, ¿cómo puedes explicar semejante amplitud? No se puede explicar. Por eso te digo, esto es falta de ordenamiento y falta de leyes que la regulen.
Ujú. Y ahí el ejemplo o el modelo podría ser, por ejemplo, lo que se hace en Córdoba. Sí, Córdoba tiene también su independencia a nivel departamental, así que hay varios ejemplos, pero son los que tienen más antigüedad trabajando en el tema. Hay lugares que ya están trabajando bastante firme con el tema agroecología, con determinados cultivos, con franjas de protección ya organizadas alrededor de los pueblos. Entonces, a veces hay que atender a la gente que viene un poquito adelante para no cometer los mismos errores. Hay algunos temas que mucha gente está hablando que no son tan fáciles de aplicar, tampoco son traspolables. No es lo mismo hablar de agroecología en una zona donde llueven 900 milímetros a otra donde llueven 400. O sea, no todo es decir, bueno, hay que hacer una franja de agroecología, hay que hacer una franja de horticultura. Nosotros acá no podríamos hacer horticultura porque no tenemos agua dulce para regar. O sea, no puedes regar con el agua de la napa. Pensá que hace 4 meses que no llueve en Villegas. Si alguien hubiera tenido una chacra hortícola alrededor en esa franja, alrededor de Villegas, hoy no sé qué estaría haciendo. Tendría que estar comprando agua para regar, porque la horticultura, uno de los insumos que más necesita es agua. O sea, no todo es aplicable con una receta en todos lados. Por eso en cada lugar hay que ver cuáles son las condiciones, cuáles son los suelos, cómo está el tema urbano, y aplicar la mejor receta posible. Bien, y si estamos hablando de agricultura periurbana y pensamos específicamente en el caso local, como bien mencionabas, la horticultura no es viable porque se necesita mucha agua que no tenemos. ¿Qué sería lo que se puede hacer, digamos, en esa franja? Se votó una ordenanza en donde dice que hay una restricción de una zona de 40 metros, hay una zona de exclusión, y digamos, en esa zona de exclusión, ¿qué se podría hacer? ¿Qué otros recursos hay? En principio, el tema del agua, hay soluciones. Para el tema de horticultura, por ejemplo, hay que hacer depósitos de agua de lluvia. Yo sé de gente en el norte de Córdoba que está haciendo hidroponía y está en una zona donde no llueve o llueve poco, y lo que hacen es juntar agua y en depósitos como acá lo hacemos nosotros, a partir de techos, inclusive de eso. Esto ya es bajo invernadero, y todos los techos de invernadero juntan agua que va para reservorios hechos en el suelo. Son como grandes reservorios de pozos tapados con nylon, ¿no? Y como el uso en el caso de hidroponía de agua es muy bajo, es el 10% de una horticultura normal, el rendimiento del uso del agua es mucho mayor. Hay alternativas, el tema es que hay que buscarlas y alguien tiene que orientarlo hacia ahí al futuro productor y a lo mejor ayudarlo a desarrollarlo y hasta económicamente posiblemente, porque son por ahí técnicas o tecnologías no baratas. No es lo mismo que hacer una raya en el suelo y sembrar y nada más. La producción de pasto, de pasturas, necesita la aplicación muy baja, o se puede casi evitar, de agroquímicos. La producción de rollos, fardos, en definitiva en esas franjas. La producción de algunos cultivos en agroecología que están en experimentación, pero bueno, habrá que empezar a hacerlo. La forestación, que para mí es un tema, te diría, crítico en cuanto al cuidado de la gente de las plantas. Vos sabés que tenemos un tema en Argentina, por lo menos en gran parte del país, con las plantas, con los árboles. No tenemos ese cuidado y ese amor que haría falta. Entonces vos, si pongo tres franjas de plantas dentro de esos 40 metros, en algún momento esas plantas van a ser chiquitas, van a ser un palito, y se necesita que la gente que está cerca las cuide, no las rompa. Eso es un tema, porque lo vemos en las plazas o en las calles de nuestro pueblo, cuando reponen plantas, aparecen plantas rotas, no se sabe por quién y por qué. Entonces hay todo un tema de educación también, decirle, mire, esa planta que se está poniendo ahí va a ser una barrera, va a ser sombra, va a ser un lugar que va a favorecer, sería ideal, imagínate estas ciudades rodeadas por franjas de 40, 50 metros de árboles. Uh-huh. Sería un freno para los vientos, para la tierra, para las variaciones grandes de temperatura. Los árboles producen oxígeno,
Bien, y más allá de esta cuestión cultural que mencionabas, que es importante, del tema de la gente que no cuida las plantas, hemos tenido acá casos, experiencias en el parque municipal que Sí. ponían plantas y a la semana aparecían rotas. Bueno, más allá de esa cuestión cultural, para el productor, para la gente que tiene su campo, digamos, en esta zona periurbana, ¿es rentable, es viable económicamente hacer este tipo de cosas? Hoy hablar de agroecología es hablar de algo que está en experimentación. Los números hasta ahora, depende de los lugares donde lo han hecho, son bastante vidriosos. Los números hoy, los costos de la agricultura están muy altos, están por las nubes, producto de los bajos precios que se están cobrando en Argentina, por el tema de retenciones y el tema del cambio de dólar. Entonces, eso hace que el costo de producción sea alto y por lo tanto no podés darte el lujo de producir poco, cosa que está pasando, los rindes en agroecología son más bajos. La excusa que te dan algunos es sí, pero el uso de insumos es más bajo, es cierto, pero igual los números quedan muy al borde. Entonces, son técnicas que todavía falta afinar. Yo creo que se va a llegar a eso, es más, se va a llegar a eso y se va a llegar a la utilización de agroquímicos de origen orgánico. Que hay un montón de experimentación en distintos lugares del mundo. Son agroquímicos logrados a partir de otros vegetales, de algas, de insectos, o sea, son de tipo orgánico, son productos no fabricados en un laboratorio. Entonces, es posible que esos productos en esas áreas fueran aceptados, porque son de bajísima toxicidad para humanos. Pero todavía estamos hablando de todas cosas en experimentación. Entonces, hoy es difícil decir, para el caso de Villegas, qué hacer en esa franja. La única que se me ocurre, rápida, y para estar sembrando ya, efectiva hoy, sería hacer pasto, hacer rollos, hacer alfalfas puras, hacer pasturas en donde vos puedas producir una cantidad de rollos o fardos que hoy son rentables. En nuestra zona se ha disminuido tanto la superficie de producción de pasturas que cuando hay momentos como este, por ejemplo, que falta pasto, tener rollos, tener fardos es tener oro en polvo. Y normalmente pasa casi todos los años que hay una época del año en que falta, y si no, siempre de algún partido alrededor o alguna provincia que falta, y hoy lo fácil es trasladar, cargas ese pasto en un camión y lo llevas a La Pampa o a San Luis o al lugar donde está faltando. Si yo tuviera un pedazo de campo hoy cerca, lo que haría es eso, porque es lo que sí sabemos manejar, sí sabemos cómo hacerlo, cómo mantenerlo en el tiempo, con técnicas viejas y con semillas locales. Entonces es viable. Poder hacer agroecología hoy acá sería parte de la experimentación, o sea, no habría seguridad de lo que estás haciendo, estarías probando, cosa que sería lógico, pero en definitiva estarías haciendo un experimento que te puede salir bien o te puede salir mal. Bueno, estamos hablando con Martín Videladorna, para los que recién sintonizan la radio, el presidente del Centro de Ingenieros Agrónomos de General Villegas, y estamos en el espacio La Voz del Campo. Mencionabas algo que tenía que ver con la forestación, y yo pensaba, digamos que en estos casos, ¿qué productor diría, bueno, yo voy a destinar cierta X cantidad de hectáreas para forestar, y en vez de producir lo que sea? Entonces yo pensaba, debería haber, para que un productor dijera, bueno, yo lo hago, un acompañamiento estatal, el municipio, de la provincia, de la nación, para incentivar, para llevar al productor hacia esos nuevos lugares, hacia lo que sea agroecología o forestación o etcétera, etcétera, para que el productor diga, bueno, no, esto voy a sembrar como sembré el año pasado. Sí, hay dos razones por las cuales la gente va a ir hacia ese camino, por lo menos en las zonas peruanas. Una, porque la ley lo indica, porque si no podés hacer otra cosa lo vas a tener que hacer, o si no lo vas a dejar abandonado ese pedazo. Y la otra es si le da algún tipo de rentabilidad. La gente a veces se olvida cuando hace comentarios que el campo es una fábrica y se siembra con fines de lucro, no es un tema cultural, siembro porque mi abuelo sembraba, mi papá no, sembrás porque querés ganar plata y porque es tu trabajo.
Entonces, para esos dos temas, el primero está en manos hoy de instituciones privadas y de INTA, del Ministerio de Desarrollo Agrario en la provincia, la experimentación y tratar de lograr lo más rápido posible la tecnología o la forma de trabajar con agroecología. Y por otro lado, el tema de la rentabilidad está un poco atada a los rindes de esas técnicas. Entonces, yo creo que eso se va a lograr a partir de... Pasó con la siembra directa hace muchos años, cuando se empezó, hay gente que se equivocó, gente que le fue bien de entrada, gente que no, gente que se equivocó feo y volvió a las técnicas anteriores, pero al final ganó la siembra directa y se ahorró se está gastando 1/3 del gasoil que se gastaba antes, hoy en el campo. Fíjate que es un montón de ventajas, desde consumir combustibles fósiles a evitar erosión eólica. Acá se volaba todo, hace muchos años cuando se araba y se diqueaba. Entonces hay cambios que a veces parecen imposibles. En aquel momento hablar con un chacarero grande de edad, se reía, se mataba de risa, porque decía, ustedes están locos, ¿cómo van a trabajar el suelo? ¿Cómo van a sembrar sin trabajar el suelo? Se hacía una reja y 2 discos de repaso, se daba vuelta el suelo para un lado, para el otro, y se terminó con esa técnica. O sea, hay cosas que hay que tener a veces un poco de paciencia y llegan. El tema es que los tiempos en el campo no son cortos, porque vos una experimentación lo haces a lo largo de una campaña, y una campaña es un año. Entonces lo que te fue mal, o el error que cometiste en este año, o en esta campaña, te llevó la campaña entera. Por eso a veces en estos momentos en donde los números no son como antes, la inversión por hectárea es muy alta, ese tipo de experimentación lo tienen que hacer entidades públicas, entidades privadas con respaldo. El INTA está trabajando fuerte en el tema en varios lugares, porque son temas que se vienen. Acá también, en Villegas también, sí, es uno de ellos. En Villegas también, y bueno, y se ha hecho, no sé si vieron, la semana pasada se creó a nivel nacional y anteriormente a nivel provincial el área de agroecología. Creo que a nivel nacional se creó una dirección, y a nivel provincial no sé si también una dirección o una oficina del ministerio. O sea, se están ubicando, se están haciendo comisiones y grupos de gente que está trabajando. El Colegio de Ingenieros fue invitado a participar de esa comisión a nivel provincial. El colegio nombró un profesional que está trabajando en el tema hace mucho tiempo, y la idea es ir para adelante con el tema, porque además, si esto funcionara, no va a ser un tema periurbano. Yo siempre les digo a gente que por ahí no maneja el tema, que el chacarero no usa agroquímicos por gusto, porque le gusta y porque le gusta gastar plata. Los usa porque por ahora no hay otra técnica para matar malezas o matar insectos que son perjudiciales para los cultivos. Si hubiera alguna forma de reducir ese gasto a la mitad, lo va a hacer, por razones ecológicas y por razones económicas. Entonces, esto puede ser mucho más importante que la área periurbana. Puede llegar a ser técnicas que signifiquen el uso de mucho menos agroquímicos, que nos favorece a todos. Que cambien el paradigma de la producción, como fue la siembra directa en su momento, digamos. Exacto. Lo que pasa es que no todo es blanco o negro, ¿viste? Ayer veía el salto de lo que llamaron Revolución Verde en un momento dado. ¿Te acordás cuando el mundo pasó a producir casi el doble de alimentos? Y de hecho, aunque todavía falta mucho por corregir, pero la falta de alimentos en el mundo bajó muchísimo a partir de la década del 80. Fue todo a partir de estas técnicas. A lo mejor no es lo mejor lo que se logró en la forma de producir, pero sí en el volumen de producción. Entonces, a lo mejor ahora ya estamos en un punto en el que hay que volver a hacer un cambio. Es decir, bueno, tenemos que seguir produciendo estos volúmenes de comida a nivel planetario, pero tenemos que cambiar la forma de producir. Y cambiar la forma de producir puede ser esa, utilizar métodos más proteccionistas, más ecológicos, con menos químicos, con a lo mejor más trabajo, volver en ese sentido a lo de los viejos, gente donde reemplazaban a lo mejor un producto químico con otra pasada de otra herramienta que no sea muy violenta para el suelo, pero sí
control de malezas, o sea, un mix de lo que sería trabajo y técnicas para lograr achicar la contaminación a nivel global. Bien, bueno, yo que en definitiva ya para ir cerrando esta columna del día de hoy, el camino por lo que estás planteando es ese, se está yendo hacia ahí, pero por el momento, digamos, no se podría aplicar ahora, en este momento, en General Villegas, porque sería un experimento. Digamos, el camino está marcado hacia ahí, por lo que estás comentando, pero todavía falta desarrollo. El camino es ese, lo que no tenemos es la receta todavía, o sea, no podemos decir cuál es, porque además te digo, en cada lugar va a haber que aplicar seguramente una receta distinta. No es lo mismo hacer agroecología acá que en Charata, Chaco, con 42 grados. No es lo mismo acá que en Tres Arroyos, que se hacen cultivos de invierno muy fuertes y prácticamente nada en verano porque llueve poco. Entonces, no es extrapolable algo en la zona. Nosotros tenemos un clima tan variable en Argentina, tan variable, y una distribución de cultivos tan impresionante que no podés generalizar, que es lo que por ahí tienden algunos comunicadores es muy lindo decir agroecología, apliquemos agroecología, pero cuando vos le preguntás, decime qué aplicarías y cómo, cuál sería el cultivo y la forma de realizarlo, y ahí te quedan mirando, porque usan la palabra, que es bárbara, pero la receta, cómo hacerlo, no está para todo el mundo. Y además no es lo mismo hacer agroecología en una zona de chacras, en zona de riego de Mendoza, Río Negro, Neuquén, en donde las chacras tienen 3-4 hectáreas, que un productor de soja bonaerense, pampa húmeda, nosotros, que tiene 600 hectáreas de soja. Esa técnica no sería la misma, ¿entendés? Porque por las diferencias, por el tamaño, por las formas de trabajar. Entonces, lo que no hay que hacer es tirar soluciones ficticias que la gente que no está en el tema no entiende. El camino es ese, no cabe ninguna duda, hay que achicar. Nosotros en Villegas fuimos, una noticia, me llamaron de un montón de lugares cuando salió la ordenanza, porque fuimos noticia por haber prohibido algunos productos en la periurbana. Fíjate qué cosa elemental que te parece poco importante, pero para muchos fue una noticia, que acá se hubiera una lista de productos prohibidos en ese área de amortiguamiento. En otros lugares lo único que hicieron fue poner una restricción de franja, ¿viste? Verde y azul, en cuanto a la toxicidad de los bidones. Pero acá se prohibieron algunos productos. Creo que ese es el camino, porque además hoy hay productos, como este tema mundial, hay muchos laboratorios trabajando hoy en el mundo en la baja de toxicidad y de residualidad de productos. ¿Por qué? Porque son laboratorios que quieren seguir vendiendo, porque son laboratorios, otra vez lo mismo que te decía hoy, con fines de lucro. Entonces quieren vender productos que sean vendibles en el futuro. ¿Y eso qué significa? Que sean de bajo impacto ambiental. En definitiva, están trabajando en eso y lo van a lograr, ya hay. En este momento están trabajando en Inglaterra con un herbicida con efecto parecido al glifosato, que es producto de unas algas marinas. Esto está en experimentación, o sea, hay gente que está trabajando en el tema, hay laboratorios muy grandes que están trabajando en el tema. Son cosas que llevan su tiempo, pero el camino es ese.